Eric Morales Guevara, mejor conocido por los narcos como el Marino Loco, se caracterizó por utilizar la violencia para hacer confesar a narcos y sicarios, pero también buscó humillarlos para doblegar la moral de las organizaciones criminales. El Cártel del Golfo ha sido una de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico más temidas, pero en su momento vivieron atemorizada por la leyenda de un solo hombre que causó estragos entre las filas de sus aliados. El Marino Loco, llamado también Thor o el Señor del Martillo, seudónimos con el que bautizaron a Eric Morales Guevara. Él es un ex infante de la Armada de México quien tenía una curiosa costumbre tras capturar a narcos y sicarios, vestirlos de mujeres. Su historia viene causando gran conmoción en las redes sociales, en especial porque algunos han alabado su método y otros han criticado su extraña forma de hacer justicia. El Marino Loco se convirtió en un nombre bastante temido entre el sicariato del estado mexicano de Tamaulipas, zona donde, principalmente, llevó a cabo sus acciones, saltando a la fama en 2015, cuando las redes sociales popularizaron una serie de fotografías y videos de miembros del mencionado cártel criminal, quienes no solo eran golpeados, también llevaban puestas prendas femeninas, así como los labios pintados. No contento con esto, el exmilitar los obligaba a besarse entre ellos, situación que para estos delincuentes era uno de los peores insultos. Sus métodos poco ortodoxos le causaron una serie de problemas con la Marina, luego de que Breitbart publicara su historia. Uno de los casos más sonados fue que tras la irrupción en la vivienda de Silvestre Aro Rodríguez, el Chive, cabecilla del Cártel del Golfo en la ciudad de Tampico, el marino se llevó las cenizas del padre del narcotraficante. ¿Qué vamos a agarrar? Malandros, jefe. Huevo. El Marino Loco reveló que, en dicho momento, 3 sicarios del Cártel del Golfo, tras ser golpeados, confesaron la ubicación de la casa de Silvestre Aro Rodríguez alias El Chive, líder de Tampico, lugar al que fueron y, entre otras cosas, se llevaron las cenizas del padre del delincuente. Cuando me veían, ya no era necesario preguntarles nada, ni de utilizar métodos para que me digan la verdad, simplemente, decían yo le voy a decir todo señor. Échame más tus pinches mentiras, ojete. No, jefe, pues es la puritita verdad lo que le digo. Odio la pinche gente como tú, ojete. Así, ¿eh? Ay, que siento, no, perdone, yo no sé nada. Te lo juro por Dios santo, por mi madre. Recientemente, concedió una entrevista al grupo Imagen donde solo accedió a que se grabara su voz, debido a que el Cártel del Golfo ha puesto precio a su cabeza, con una jugosa recompensa de 5 millones de pesos mexicanos, cifra que sigue vigente en la actualidad. En dicha ocasión, cuando se le preguntó el por qué obligaba a los malhechores a vestirse como mujeres, explicó. Yo no digo que son víctimas, uno decide qué hacer y qué no hacer. Ellos tomaron esa decisión de ser malandros y entre los malandros tiene que haber alguien que mande. Entonces ese señor debe ser por consecuente machista, mandón. Y cuando yo los agarraba, al vestirlos de mujer, humillarlos, hacer que se besaran con los demás, hacer que bailaran, posaran como mujer, pues era una forma de humillarlos y recordarles que no siempre va a ser así como ellos piensan que es. La fama de Thor se popularizó a tal punto en redes sociales que le han compuesto y dedicado canciones, sobre todo en 2015 cuando participó en el arresto de Julián Manuel Loaiza Salinas, conocido como Comandante Toro, jefe de plaza del Cártel del Golfo quien, antes de ser capturado, era considerado uno de los narcos más violentos de México. El comandante Toro nunca olvidó todas las humillaciones que el Marino Loco hizo a los integrantes de su cártel, por lo que su intención de encontrarlo originó que la madrugada del 22 de abril de 2017, los elementos del ejército mexicano lo abatieran en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. La historia del apodo Thor o el Señor del Martillo. Tras un operativo en Reynosa, Tamaulipas, de la mano con la unidad antisecuestros con el objetivo de capturar a los cabecillas de la mencionada agrupación criminal, quienes tenían en su poder a exintegrante de la Marina de los Estados Unidos. El pago que pedían los malandros era de 1.500.000 pesos. La familia solo pudo pagar 800.000, eso los llevó a ejecutar al señor y a tomar el rancho como una casa de seguridad de las que tenían en esos días en Reynosa. Pero, tras culminar el operativo, mientras supervisaba la casa se encontró con un martillo machacador de carne. Iba caminando y sin querer pisé ese machacador de carne. Cuando lo piso, yo le pregunto a la señora que qué es y me dice, es un machacador de carne, hijo. Y yo le digo, ¿me lo regalan? Se me queda viendo así como que, bueno, güey, ¿para qué lo quiere, no? Yo sí, pero ¿para qué lo quieres? Y le dije, para golpear a los malandros. Cuando dije eso, ella se me vino, sí, rápido, me agarró con sus dos manos, me agarró la mano con que sostenía el martillo y llorando me dijo, dales en su madre.
La carrera del Marino Loco terminó cuando el cártel del Golfo lo acusó públicamente, a través de narcomantas colgadas en distintas ciudades de Tamaulipas, por robar sus armas, robar las cenizas del padre de El Chive y haber aceptado sobornos de la organización. Le prometo, Teto, Canelo, Chuy, los camellos, la cosa y toda la bola de culeros, esos que ponen hasta la madre. Es algo que tengo pendiente y le vamos a hacer su madre. Más una vez le digo, jefe, no vamos a llevar ningún pinche prisionero. ¿Ya sabe cómo trabajo? Y vamos a empezar el show. El marino mexicano pidió su baja de forma voluntaria y volvió a la vida civil.